Perdón, yo tenía una pregunta, sí. pero después de oíros, después de oír la última intervención, pues me ha cambiado la pregunta, porque mi pregunta ya de anciano era saber cuántos documentos estaban transcritos al castellano actual y eran legibles por todo el mundo. Pero ahora vemos que hay plataformas de inteligencia artificial que están leyendo ya lenguas arcaicas, o escrituras antiguas. ¿Cuánto tardará la inteligencia artificial en transcribirnos los documentos antiguos? El problema, Sí. el problema es... Sí. El problema es que funcionan, o sea, la manera en la que trabajan esos programas es que cogen un documento y hacen como una cuadrícula en el documento. Entonces, detectan dónde hay blancos y dónde hay negros. Tiran la línea donde hay negro. Y en función del reconocimiento que hacen de los caracteres, determinan un porcentaje de fiabilidad sobre que esa palabra significa tal o está escrita de tal manera que el ductus te dice que es casa, por ejemplo. La manera en la que está elaborada la letra, la grafía, lo interpreta la máquina y dice, en un porcentaje de un 60% puede ser casa o puede ser cosa. Entonces, en función del baremo porcentual que le das de confianza al programa, te dice que puede ser una cosa u otra cosa. El problema está en la mano que hay. Si es la mano de Santa Teresa de Jesús, va a ser un poco complicado que la máquina lo entienda, salvo que entrenemos a la máquina en específico para ese tipo de letra. Todo depende de la ambición del proyecto, del dinero que se tenga para desarrollar ese tipo de cosas, pero no tendremos una transcripción, tendremos palabras sueltas dentro de un texto. Lo que perdemos es la interpretación y trasladar eso al significado. La máquina no lo va a interpretar. La máquina te va a decir palabras. Tú luego pues, puede ser más accesible si te cuesta una palabra u otra. Pero siempre van por franjas de confianza, por porcentajes. Si tú le dices, búscame Castillo de la Mota con un 40% de fiabilidad, te puede poner Castillo, te puede poner Castilla o te puede poner cualquier palabra que la máquina interprete que significa eso. El problema, si me puedo intervenir. Sí, sí. El problema es que en el ejercicio de escribir, la mano que escribe, que es un elemento subjetivo, hace una interpretación del alfabeto. Es decir, nosotros escribimos todo en una escritura que se llama humanística, pero no todo el mundo escribimos igual. Entonces, ¿cómo se enseña a una máquina a que cada mano de millones de personas, eso es muy difícil? No digo yo que no se alcancen cotas altas, pero mi compañero Irene puede decir, hablabas del proyecto Calavera, se han puesto en contacto con nosotros y ella dice, cada vez me piden más fácil, más fácil, más fácil, más fácil. Es decir, posiblemente se pueda, antes había escuelas caligráficas, muchos de nosotros que tenemos una edad aprendíamos con determinadas cartillas, o participábamos de una manera de escribir común, pero cada día es más difícil, ¿no? La unificar. Entonces, el problema no es que lea, el problema es que no hay una uniformidad a la hora de escribir. Perdón, termino Sí. por terminar. Sí. Ya que me has contestado esta pregunta, Sí. vuelvo a la primera porque me queda todavía duda. ¿Cuántos documentos están transcritos al castellano actual? Aproximadamente, ¿no? Sí, vamos a ver. 1000 documentos más o 1000 documentos menos. Lo histórico, por así decir, es recurrir a los libros que han escrito Gentil da Silva, don Felipe Ruiz, Vázquez de Parga, y que son sobre todo cartas respectivamente procedentes de Amberes, de Florencia y de Lisboa. Entonces son tomos y tomos, les tenemos aquí todos, tomos y tomos de cartas transcritas. Entonces, al que le interese una aproximación y un acercamiento, ahí puede encontrar miles y miles y miles de cartas que están transcritas procedentes de estas ciudades. ¿Pero qué ocurre? Pues que todas las de, por ejemplo, de Valladolid, de Toledo, que son miles y miles, no están publicadas. Entonces, nosotros sí tenemos algunas que se han transcrito aquí para algunas cosas. O personas que para sus trabajos de investigación, sus tesis doctorales y demás, pues, han transcrito una serie de documentos. Pero yo no sabría decirte el tanto por ciento, ni creo que se sepa el tanto por ciento de lo que hay realmente transcrito. Por otra parte, los libros de cuentas, creo que no hay
transcrito más que fragmentos muy cortos en artículos muy monográficos, vamos a llamar, que ha habido, qué sé yo, pues, por ejemplo, el Ricardo Rodríguez, que hizo la tesis sobre los libros, pues cogía un asiento de un libro y lo transcribía, pero son casos concretos, no está hecho esto es para no una vida, sino para muchísimo tiempo, y llegado el momento, pues en fin, se podrá llegar a esa transcripción. Luis. Yo quiero ir al principio de la intervención de Fernando, que nos ha mostrado cómo se encontraban los documentos en la sacristía de la iglesia de Simón Ruiz. Se puede entender que ha sido una suerte el haberlos tenido, o sea, el haberlos encontrado sin haberse perdido, dadas las circunstancias en las cuales se encontraba la iglesia, la sacristía, donde ahí entraba y salía todo el mundo. ¿Se puede entrar con una suerte? Absolutamente, claro. Sí, una de las circunstancias que convierten a este archivo en un archivo muy voluminoso, con mucha cantidad de documentación, es precisamente porque ha dispuesto de un espacio para su almacenamiento y conservación, lo cual no quita para que a lo largo de toda esa historia en la que ha estado en el hospital se haya sufrido pérdidas por destrucciones, expolios, etcétera, etcétera. Pero ¿quién conservaría en su casa, por ejemplo, la documentación desde que acabó el bachiller hasta ahora? Todos los documentos en su casa. Nadie, ¿no? A no ser que seas padezcas de síndrome de Diógenes, vamos, ¿me entiendes? Entonces, eso es una de las circunstancias que han favorecido el que se haya conservado tanto. Es decir, disponía de espacio prácticamente ilimitado para almacenarlo. Por otro lado, volumétricamente, hablando en metros cúbicos de lo que ocupa el archivo, tal como ha llegado a nuestros días, no ocupa tanto volumen, tanto espacio. Es mucha cantidad de documentos, de folios, para entenderlo, pero no ocupa metros lineales de estantería tanto. Yo me refería al abandono con el que ha estado. Sí, no, pero hay un matiz. El libro que se perdió, que está en la tesis de Ricardo. Sí, hay muchos. Sí, hay referencias de libros que se sabe que estaban con número y publicados con tal número de tal sitio, pero esos libros ahora no están. En concreto hay un libro que se sabe que hasta serían los años 70, 60, estaba dentro del archivo Simón Ruiz y después ya no está. Y todo lo que está en el archivo de la nobleza, claro, que lo ha estudiado Efraín. Claro. Es decir, es que cada archivo tiene su historia, y claro, en un momento determinado alguien toma algo para hacer una gestión de lo que sea y aparece esa documentación en otro archivo. Eso es lo que se llama el archivo disperso. El complemento. El complemento es justamente eso. Y tenemos muchas cosas localizadas, incluso algunas a la venta. Ahí. Sí. Incluso, no sé si está Manuel aquí, Manuel ha podido comprar varios documentos que sabemos que proceden del archivo Simón Ruiz, pero que en su momento, pues, o bien son documentos que se enviaron a otros mercaderes y tal, y ahí estaban, y se han podido recuperar. Pero hay un matiz muy interesante de lo que has dicho, que es que se han conservado no solo en el hospital, sino en la sacristía del hospital. Claro, el que está en la sacristía es un lugar, claro, que está muy protegido, que es un lugar que a su vez es un lugar sacro, es decir, ¿quién va a entrar ahí a asaltarlo? Y luego que está con rejas y las alacenas, que lo sabemos por un documento que vimos hace poco, cómo estaban estructurados. Gracias a eso es por lo que se ha conservado tantos años. Y abundando lo que has dicho, no ya quien guarda sus cosas personales. ¿Qué empresa guarda los tickets de las autovías cuando van a Madrid? Porque nosotros sí tenemos los tickets de las aduanas cuando se pasaban. Claro, los investigadores se quedan impresionados, ¿no? He descubierto uno, pues
compañero que decía, he descubierto un documento impresionante, tal, es una... Tal, digo, pues como ese, hay 35, no me lo puedo creer, porque se guardaba por esa razón, porque se guardaba todo. Los billetes, como, o sea, una tira de papel en el que figura, usted Simón Ruiz, el señor Simón Ruiz, me debe tantos maravedíes por porteo de correspondencia, por cartas. O sea, ¿quién conserva eso en su casa? Eso. Por eso es muy variopinta la documentación y es muy curioso lo que os comentaba al principio, cuando la documentación se trae de Madrid, de la Casa de Preciados, donde tenía, que era propiedad de la familia Ruiz en Madrid, donde estaba viviendo Andrés de Otaola, que era la mano derecha de Simón Ruiz hasta el final, incluso antes de morir le encarga que no sea parte de su sobrino Cosme y le siga asesorando y llevándole las gestiones económicas. Cuando viene toda esa documentación de Madrid, viene con una relación, con un inventario de documentos. Y va contando, línea a línea, los contenidos, el índice de esa documentación. Bueno, cuando Aguilaper entra a ver a la sacristía del hospital, de la iglesia del hospital, a ver esa documentación, y en un cuaderno de notas suya, que se conserva, escrito de su puño y letra, empieza a enumerar los documentos, prácticamente coinciden. Falla alguno, es decir, alguno ya entre tanto tiempo, claro, de entre 1632 y 1945-46 ha desaparecido. Pero, ¿qué puede haber perdido? No se ha perdido ni un 2% de esa documentación. Mauricio. Sí, por alusiones. Sí. Yo no he hecho nada, ¿eh? Bueno, quiero decir que Mauricio Herrero, profesor de paleografía y diplomática de la Universidad de Valladolid y además natural de Medina del Campo, cosa que te honra y nos honra a todos. Mauricio. No quiero preguntar nada. Quiero decir primero una cosa. Álvaro, ¿cuándo fuiste alumno mío? Del 10 al 14. Tenía un amigo que era el padre Balbino, que hubiera dicho en este caso, bendito sea Dios. Porque lo que me has enseñado esta tarde, yo no te lo podría haber enseñado nunca. Segunda cuestión. El archivo Simón Ruiz ha tenido suerte. Tener un archivo como este es una cuestión de fortuna. Hay mercaderes pequeños de Medina del Campo que tienen sus archivos del que sabemos que protocolizaron documentos ante, pues a lo mejor, 2 docenas de notarios del siglo XVI, de los que no queda nada en el archivo provincial. Y hablando de patrimonio invisible del que hablabas, Medina tiene en el archivo histórico provincial de Valladolid miles de documentos mercantiles que están esperando ojos que los puedan leer y que los describan. Nosotros tuvimos la oportunidad de publicar, ¿cuántos? 7.000 y pico documentos de prácticamente 2 años, de una revisión de ¿cuántos? 12.000, pero creo que quedarán por cientos de miles. Medina tiene una historia que merece sacarla y recuperarla. A mí no me queda tiempo, pero si alguien se anima. Bueno, así que yo no pregunto nada, solo os doy las gracias. Os vas a emocionar, Mauricio. Muy bien, ¿queréis alguna curiosidad? Una curiosidad sí. Es que este señor, Álvaro, que yo le conozco, pues hermano de una chica con la que iba yo a clase, en el colegio de Barrientos, y ahí justo en ese mismo sitio estaba el hospital, ¿no? Sí. Qué curiosidad, ¿no? Que hayas estudiado allí, en el mismo sitio donde ahora estás trabajando con los archivos también. Sí. Es más, ahora mismo se está describiendo de forma normalizada el archivo de Barrientos, gracias a una ayuda del Ministerio. Lo está haciendo Lidia, que no sé si está por aquí, o estará, ahí está, al final. Está yendo documento a documento todo el archivo de la Piedad, de Barrientos. Es decir, que eso va a ser una información riquísima, porque además es una documentación mucho más antigua, en lo que son las primeras cajas, porque son del siglo XV, ¿no?
y dentro de poco, en cuanto nos deje la Dirección General, pues lo subiremos también al portal, aunque le tocará a Álvaro hacer la arquitectura de esa subida, porque una cosa es tenerlo descrito y las imágenes, que tenemos todas, pero hay que subirlo. Y entonces lo que ha explicado, no se puede subir, llegar y ¡pum! No, hay que primero ver el arbolito ese por qué rama tiene que ir. Ese es el asunto. Y para eso, pues la acción de Álvaro es impagable, ¿no? Porque si no tuviéramos una persona con estos conocimientos y además con esta juventud para que luego siga, pues esto sería, claro, esto sería imposible. Bueno, ya hay sucesor, entonces. Entre otros, claro, hay mucha gente, muchas más de las que nos imaginamos, que está muy pendiente de este archivo. Que lo sepáis, esto no es para 4, no. Hay gente de todo el mundo que unos mandan correos, otros vemos en este portal, se puede ver, bueno, Álvaro puede entrar y decir, mira, hoy ha entrado uno desde China, otro desde Canadá, el de China ha entrado hace 10 días que está entrando y está bajándose todas las letras de tal cosa. Es algo increíble, vamos, increíble. A mí si me lo llegan a decir esto hace 30 años, pues... Hace poco estuviste en Amberes, me dijiste que fuiste allí a hablar de este tema. Sí. ¿Qué tal por allí? Pues muy bien, la verdad. No, fijaros. Esto, claro, a mí me viene muy bien y me ofrece una oportunidad que yo no pensé en mi vida poder hablar en el Museo Plantin Moretus sobre Simón Ruiz y su archivo. Y con el archivo de la Compañía de las Indias Orientales, y ahora voy a Nápoles. En Nápoles han declarado también Memoria del Mundo y Patrimonio Mundial al archivo de la Compañía de las Indias Orientales. Y estuvo, en Nápoles, el del Banco Nacional de Nápoles. El Banco Nacional de Nápoles. Es un archivo que ha entrado con nosotros. Y justamente hemos estado ahora muy relacionados porque estábamos en el mismo barco, ¿no? Y además tenemos un amigo común, el profesor Claudio Marsilio, que nos ha servido de interlocutor. Y el día 30 tenemos una mesa redonda para hablar de ese archivo y del nuestro. Con lo cual, esto yo creo que no es un empezar, no, pero sí está teniendo ya una difusión que además con todo lo que tenemos de internet y las posibilidades electrónicas, pues es algo realmente increíble. También hubo la posibilidad de ir a Portugal hace poco, es decir, que se está moviendo a unos niveles pues internacionales. Y luego, es que siempre pensamos en la documentación comercial. Sí, claro. Pensamos en archivos de Simón Ruiz, documentación comercial. No, por ejemplo, Lidia, el trabajo final de carrera, que lo hizo con Irene, fue sobre la farmacopea, o sea, para productos farmacéuticos, aprovechando que también tenemos algún farmacéutico por aquí, en el que se puede ver qué tratamientos médicos había e incluso ya historia social. Puedes ver las personas que mueren, qué dejan, y si dejan testamentaría, y a favor de quién lo dejan, y qué les acompaña, porque a lo mejor son personas ricas o pudientes, que dejan determinadas misas a la iglesia del hospital durante tantos años, o crean fundaciones pías, o crean determinados instrumentos para lo importante, que en el siglo XVI es que el alma esté protegida y que vayan al cielo y que recen mucho por ellos. Aparte de todo eso, podemos ver los viáticos, las curas, qué tratamientos había. O sea, la información no es solamente comercial. Es verdad que la parte comercial es muy importante, pero todo el tratamiento del enfermo en un hospital y la medicina en la época también se puede ver, e incluso a largo plazo, porque quizá la documentación más estructurada que tenemos es la de los hospitales, no tanto la de la Casa de Comercio, porque está, bueno, la gente lo que le interesa eran las cuentas y movía los documentos y no otro, pero la parte del hospital está mucho más seriada y es mucho más homogénea, tanto en tipos documentales como en información, porque no te esperas al final un poder notarial, un testamento, pues son tipos documentales que son comunes, ahora mismo no nos extrañaría a ningunos verlos. A lo mejor un seguro marítimo y unos cargazones, pues lo ves al principio y dices, ¿qué son los listini? Pues no sé lo que es, pero esta documentación sí que es accesible y la letra, pues ya no es una letra gótica, ni es una procesal, es una humanística bastante asentada y sí que es documentación accesible, pero permite un montón de estudios, no solamente estudios económicos.
de historia de las mentalidades, de historia social, de historia de las mujeres. O sea, la variedad que hay dentro del archivo no solamente es limitada a la información, digamos, contable o económico-administrativa. Hay otro tipo de documentación. Jesús también ha estado trabajando con el archivo Simón Ruiz, o sea, que hay determinadas personas que saben y que tienen estudios concretos de algo muy concreto que se puede explorar dentro del archivo Simón Ruiz. El problema es pues, la dificultad de la lectura, pero a largo plazo se consigue. Bueno, yo por alusiones, bueno, en el caso del trabajo que estamos realizando últimamente de transcribir cartas de Venecia y demás, pues encontramos entre los personajes de las cartas de Venecia un corsario que trabajaba a las órdenes de la Orden de Malta, que era una orden militar, y luego ese corsario acaba encerrado en Venecia, y Simón Ruiz intenta rescatarle, interviene el rey de España. Eso un poco para que se vea la relevancia que tiene ese archivo, porque al final, leyendo unas cartas de Venecia, que son pocas relativamente en comparación con otras cartas que hay en el archivo Simón Ruiz, puedes encontrar información económica, social, en este caso era de ambiente diplomático, cómo se mueven los mercaderes, hasta qué punto puede influir la economía entre la política. Entonces, todo ese tipo de cosas también aparecen en el Simón Ruiz. Y yo me alegro personalmente de que se haya conservado todo el archivo Simón Ruiz, porque yo que me dedico más al archivo municipal, el pobrecito que está perdió muchísimo con la quema de Medina, y es una suerte que conservemos toda la documentación de Simón Ruiz casi en su totalidad. Así que yo, en mi parte, también me alegro mucho por este nombramiento y felicito a todo el equipo. Muy bien. El patrimonio más importante que tiene Medina del Campo, Antonio. La pregunta es obligada. Y la respuesta tiene que ser corta. ¿Cuál es? Pues hombre, en su conjunto, es que habría que ver hasta qué punto cuál es lo más importante. Desde luego, lo más singular y lo que no hay otro en otro lugar es este patrimonio es sin duda el más singular en ese sentido, es decir, el castillo de la Mota, las iglesias que tenemos, las esculturas, los retablos que tenemos, pero los hay en otros lugares. Este archivo no lo hay en otro lugar. Esa es lo que marca, ¿no? Y